Son las 6:05, por lo tanto empezamos esta tertulia. He de deciros que a mí esta tertulia me hace muchísima ilusión, por eso pedí encarecidamente a mis compañeros de ANCA que me dejaran moderar esta tertulia, a pesar de que no lo suelo hacer. Me hace muchísima ilusión porque me parece que el próximo gran paso que tenemos que dar en la asistencia sanitaria basada en valores es creernos por fin que es una posibilidad y una palanca de transformación del Sistema Nacional de Salud, y que para eso hay ciertos aspectos como son los costes, la frontera de valor, qué es lo que tenemos que medir como resultados en salud, qué pinta la experiencia, ciertos debates que a veces suenan muy académicos pero son esenciales. Y una de las personas con las que yo más debato estas cosas y más me divierte, y que muchas veces tenemos incluso opiniones encontradas, es Borja García Lorenzo. Y por eso me hace tantísima ilusión estar aquí, porque no solamente os voy a presentar a un grandísimo economista de la salud e investigador del valor y de otras cosas, sino que Borja para mí es un amigo que ya llevamos unos cuantos años conociéndonos, Borja, y con el Mm. que, bueno, he aprendido a ver desde otra perspectiva algunas cosas. Yo creo que alguna cosa también habrá aprendido en nuestras conversaciones, pero os voy a contar un poco quién es, porque lo veis así con carita de bueno, pero es impresionante su currículum. Borja es economista de la salud, ya os lo he dicho, e investigador principal del Grupo de Investigaciones de Atención Sanitaria basada en Valor del Instituto Biosistema. Es profesor asociado de la Universidad de Deusto y colabora con la Universidad Pompeu Fabra, Universitat de Barcelona, Universitat Autónoma de Barcelona, en programas de posgrado e investigación en servicios sanitarios. Cuenta con una trayectoria con experiencia en evaluación de tecnologías y políticas de salud, cosa que es algo raro. Normalmente no tenemos demasiado conocimiento en nuestro contexto muchas veces de lo que es la evaluación de tecnologías, así como en el desarrollo metodológico de la asistencia sanitaria basada en valor y en el uso de métodos cuantitativos aplicados a la economía de la salud. Es doctor en Economía por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, máster en Economía Industrial por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha realizado contribuciones significativas que se han traducido en publicaciones en revistas tales como Health Economic, Value in Health o European Journal of Public Health, entre otras, así como elaboración de informes de evaluación tecnológicas sanitarias dirigidos al Ministerio de Sanidad. Vamos, que es una persona, un profesional y un experto en la materia. Ha sido investigador en el Departamento de Avaliació d'Investigacions i Noves Tecnologies de l'Hospital Clínic de Barcelona, del Servicio de Evaluación de Tecnología del Servicio Canario de Salud. Es miembro de la red de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias del Ministerio de Sanidad, y su trayectoria investigadora la ha llevado desde la Université de Bordeaux al Instituto de Investigaciones de Evaluación y Políticas Públicas de la Universitat Internacional de Cataluña, y en evaluación de políticas de salud y tal, y como investigador también en el Toulouse School of Economics, en el Grupo de Análisis de la Teoría Economique de Lyon, en el desarrollo de métodos cuantitativos aplicados a la salud. Es también, bueno, profesor asociado, ya lo hemos comentado. Es decir, Borja es alguien que de verdad entiende la economía de la salud, que de verdad entiende el valor y que de verdad muchas veces se hace las preguntas que hay que hacerse. Y entonces hoy esperemos que nos dé algunas de las respuestas que nosotros necesitamos y que nos plantee todas esas preguntas que necesitamos hacernos nosotros. Borja, sin más dilación, te doy la palabra. Voy a intentar terminar la tertulia, os lo advierto, a las 7:20, porque me han informado que hace buen tiempo donde vive Borja y se tiene que ir a dar un paseo y yo tengo clase de piano, ¿vale? Gracias, Caro. Yo no sé si voy a poder responder. ¿Me escuchan? Solo por comprobar. Escucha, Borja, se escucha. Sí, yo no sé si voy a poder responder a preguntas, pero sí seguro, espero que al menos se planteen la pregunta que sugiero en este seminario, que es si la atención sanitaria basada en el valor es una fábula o un desideratum, después de 15 años casi del artículo seminal de Michael Porter en el New England. Entonces, creo que responder a preguntas está bien, pero hacérselas casi que no sé si tiene el mismo valor, pero por ahí debe estar. Y yo lo que me vengo preguntando de un tiempo a esta parte, y he ido a varios foros de valor, y ya no sé dónde ponen la palabra, dónde la ponen los que organizan estos foros o estos eventos de valor, y cuando voy siento una cierta frustración o me voy un poco desanimado porque voy esperando algo que no sucede, y es que la pregunta es por qué hacen eventos o por qué se montan eventos hablando de valor cuando quieren decir resultados. Y estaremos de acuerdo que los resultados también es valor.
y esto lo decía Beatriz González y Bono Peiró hace poco que estuvimos en Logroño, y creo que tienen razón. Es decir, el valor lleva existiendo desde antes del Porter, al menos en el ámbito de la economía de la salud y de la asistencia sanitaria. La cuestión es que Porter propone medirlo de esta manera y propone esta ecuación que es muy sencilla, y yo, que vengo de la evaluación económica, tampoco me parece que a priori cuando empiezo a leer a Porter que haya algo diferencial en relacionar los resultados con los costes que necesitas o que tienes que invertir para poder obtenerlos. Creo que probablemente en otros ámbitos no, pero yo cuando aterrizo desde Cataluña en Euskadi y empiezo a empaparme y a darle vueltas a todo esto, a mí no me parece que la aportación de Porter tenga excesivo valor con lo que se venía haciendo, más allá de una jerga y de una manera de contar las cosas propias de donde él viene, ¿no? de escuelas como la de Harvard, y que hay un marketing que está bien, que es necesario, pero que si uno escarba, igual no hay una contribución, un valor añadido significativo. Pero leí a Porter y a Teisberg también más de una vez, y no solo leí, y empecé a hablar y empecé a discutir, y Carol está entre las personas con las que estuve discutiendo ni al inicio, y a mí me preguntaba que qué había aportado Porter a todo esto de comparar resultados con costes. Esto se venía haciendo desde una metodología bastante madura como la evaluación económica en economía de la salud desde hace tiempo, sea en evaluación de políticas o sea en evaluación de tecnología sanitaria. Y al final encuentro que Porter sí que está aportando algo que no se venía haciendo, al menos de manera sistemática. Y nos está diciendo, el gran mensaje para mí es que más allá de medir resultados clínicos tradicionales, como puede ser la recidiva en un cáncer, o los días de hospitalización, o cualquier otro resultado analítico, la supervivencia clínico relevante y tradicional que ya se venía midiendo anteriormente, se hace la pregunta, o al menos sugiere, que la salud también no solo debe ser medida de manera objetiva, sino que es importante saber cómo el paciente percibe su salud. Y además de decirlo, monta el fregado de Aichon, en el que yo tengo amor-odio, y seguro que Carol también, y hemos discutido, pero más allá de su conferencia y del evento, creo que Aichon tiene una cosa buena, y luego lo discutiré algo más tarde, que es un consorcio, ahora no recuerdo las siglas exactamente, pero se dedica a algo, o al menos entre unas de sus tareas, a hacer algo muy importante, que es definir estándar set de estos Patient Reported Outcomes que se recogen a través de cuestionarios que rellena el propio paciente sobre su salud, cuáles son importantes por patología. Porque no lo dije antes, pero este valor del paciente y esta ecuación, lo que Porter sugiere es que debe ser separado por patología. Y esto también es interesante cuando uno lo compara con la evaluación económica y empieza a comparar tecnologías, o al menos medidas de eficiencias en tecnologías en ámbitos diferentes. Uno tiene que priorizar dónde poner la pasta, ¿no? Si ponerla en neurología o ponerla en oncología. Y esto ya empieza a ser más complicado. Que lo voy a contar a ustedes, ¿no? Que si no están en la parte asistencial de primera línea, pues estarán en la parte de gestión, que muchas veces tiene que ver con estas decisiones. Entonces, a mí este relato me empieza a convencer y me seduce, y tiene su aquel. La cuestión, y es como pueden ver en esta diapositiva, para cada patología, Aichon propone una serie de dimensiones que están relacionadas con una serie de cuestionarios, y cada cuestionario tiene sus ítems. Y pueden sumar 100 ítems, y pueden sumar 150 ítems. Es decir, se le puede preguntar mucho o poco al paciente. Y esto también sé que se está estudiando, la carga, la fatiga de los y las pacientes a la hora de rellenar los cuestionarios. No voy a entrar en si Aichon lo hace bien o no. Ellos se junta gente que sabe, publica artículos con estos estándar set, y a nosotros que investigamos y que queremos ir un paso más allá, nos sirve de mucho, y es una herramienta muy útil.
Pero cuando nos ponemos a mirar toda la información que se quiere recoger, a mí me agobia y me llega hasta saturar toda la información que propone Aichon para recoger desde las pacientes. Y una de las cuestiones que menciona Porter es que si somos capaces de compararnos en términos de valor, también podremos hacer un intercambio de buenas prácticas para ver quién lo está haciendo mejor y quién lo está haciendo peor y por qué. Y más allá de esto, uno podría tener una visualización de resultados de sus pacientes con muchos outputs, pero la cuestión es a la hora de manera sintética ver desde un centro de un proveedor de salud quién lo está haciendo mejor o peor. Y ahora intento aterrizar en el objetivo de cómo poder hacer ese benchmarking que Porter refiere. Porque si uno se puede perder en un mar nauseabundo de tantos datos, pues termina siendo inmanejable. Entonces, nos preguntamos cómo se podía sintetizar todos estos patient-centered outcomes que queríamos medir. Y todo esto que les voy a contar, me paro aquí un poco y hago el paréntesis, parte de la intención de una comunidad de proveedores de salud en Europa, llamada VOICE, que tanto en cáncer de mama como en cáncer de pulmón han intentado avanzar en todo esto, o al menos en esto que les voy a contar, incluso en más cuestiones que hoy no voy a abordar. Y nosotros desde Biosistemas, en Euskadi, como Instituto de Investigación, lo coordinamos a nivel científico y a nivel de gestión. Entonces, por ahí, para los madrileños y madrileñas, pues el Hospital 12 de Octubre, con Carola a la cabeza, pues pertenece a la comunidad, además de los centros aquí en Euskadi, como la OSI de Ferraldea y la OSI de Aldea. Y por ahí tenemos a los portugueses, tenemos a franceses e italianos, y al Juan Ramón Jiménez del Sur y a los belgas, a la OLV en Bélgica. Bien, poniendo esto en contexto y que para poder hacer lo que estamos haciendo necesitamos datos y que recoger datos y tener datos de pacientes no es baladí, no es fácil. Yo he trabajado muchos años con datos administrativos, sobre todo a la hora de evaluar políticas de salud, y hay una gran diferencia entre hacer investigación con datos administrativos y con datos directamente recogidos desde el paciente, visitados desde el paciente. Entonces, en VOICE reclutamos a casi 700 pacientes diagnosticados, y lo que voy a contar es en el ámbito del cáncer de mama, pero creemos que se puede exportar a cualquier otra patología, las metodologías. Coleccionamos, recogimos información para estas pacientes en el momento basal, en el momento del diagnóstico y a los 6 y 12 meses. Y lo hicimos siguiendo los estándares de Aichon que comentaba antes. Y esto nos permitía recoger resultados en salud percibidos por el paciente, así como los resultados clínicos que también Aichon sugiere, no solo sugiere estos cuestionarios de Porter Outcome, sino que también sugiere resultados clínicos tradicionales. Lo utilizamos como herramienta y por eso no voy a ser tan crítico, porque ahora me conviene solamente decir que gracias a esto pues, podemos compararnos, hacer benchmarking y que todos los centros se pueden medir igual. Entonces, si volvemos otra vez a la ecuación de Porter, que a mí yo le tengo muchas ganas, esta definición del valor del paciente en la relación de los patient-centered outcomes compartido por los costes, pues aquí les pongo una foto un poco de cómo ha hecho en resumen para cáncer de mama las dimensiones que considera importantes. Y estas dimensiones que pueden ver aquí, las dejo para su beneficio si se comparte la presentación o el vídeo, están linkados, están relacionados a cuestionarios. Y a partir de ahí, vuelvo otra vez a decir que esta es la información que se recoge desde el paciente. Entonces, esto era mucha información. Y nosotros nos preguntamos cómo poder juntar esto en una especie de índice que llamamos
índice compuesto de PCO. Y no nos lo inventamos, ni nos inventamos la metodología, porque fuimos atrás y fuimos a ver cómo en otros ámbitos y no en el valor se podían construir índices compuestos. Y habíamos visto en la literatura que esto se hacía con metodología cualitativa, pero había poco o nada de metodología cuantitativa. Nosotros, y además en mi caso por mi trayectoria, tenía experiencia en metodología cualitativa, y explotar la base de datos de Voice con este objetivo nos parecía una oportunidad para dar un pasito más en algo que anteriormente no se había hecho. Entonces nos construimos un índice compuesto de todos esos PCOs que yo no voy a enumerar ahora, e intentamos estimar un peso para cada uno de los PCOs, ¿no? Para eso utilizamos, voy a pasar por encima, pero creo que es importante decirlo, utilizamos modelos de regresión. Y así, aunque la ecuación de arriba pueda parecer al chino, lo de abajo creo que es un poquito más amable. Y con un modelo de regresión lo que se intenta es ver cómo el fenómeno rojo, cómo se comporta en función del fenómeno amarillo, del fenómeno verde y de algo gris que no podemos controlar, que normalmente le llamamos error o perturbación. ¿Qué queríamos saber? Y ahora aterrizando al caso, cómo todos los PCOs que habíamos recogido desde iChum y que habíamos construido desde iChum podían estar influyendo en un indicador de salud. Y lo que habíamos recogido, además, aparte de lo que propone iChum, era algo que además yo conocía bien por mi trayectoria anterior, que es el cuestionario de salud genérico, muy sencillito, de 5 dimensiones, ahora de 5 niveles, empezó con 3 niveles, el ECO 5D que muchos conocerán y habrán utilizado. Lo bueno de este cuestionario es que se podía sintetizar en una escala de 0 a 1, donde 0 es la muerte y 1 es el full health, que llamamos salud perfecta. ¿Podríamos haber utilizado este instrumento? No encontramos otro mejor. Creemos que podemos utilizar otro. Ahora mismo tenemos un proyecto en activo con otro objetivo. Lo que queremos hacer es intentar probar la sensibilidad y probar otros cuestionarios genéricos. Pero nos parecía que esto nos podía estar dando una foto de lo que estaba pasando. ¿Y por qué? Porque ya la evaluación económica, cuando recoge este cuestionario genérico de salud y forma los ABA, que luego mencionaré, o los QALY, que seguro que algunos conocerán, lo que está haciendo es captar algo genérico de salud para cualquiera que sea la patología. Sin embargo, iChum, una de las apuestas que hace es utilizar cuestionarios específicos. Hay un versus aquí, ¿no? Un versus cuestionarios genéricos, cuestionarios específicos. Y si es necesario recoger específicos, y si los específicos los puedo convertir para compararlos con otras patologías o comorbilidades. Entonces, esto es algo de lo que hablaré en las siguientes diapositivas. Lo que hicimos fue también meter en el modelo la heterogeneidad de los pacientes, características de los pacientes, y así controlar por factores de confusión. Y, como decía, contamos siempre con un error, que el objetivo es minimizarlo y para intentar que estos modelos, pues, los resultados sean robustos y nos podamos creer los resultados. No les voy a contar cómo montamos cómo estimamos los pesos, estos W, no sé si se ve mi cursor, pero en la ecuación inferior se ve un W de weight, pues queríamos estimar estos weight. Bueno, lo voy a contar como un cristiano y es básicamente ver no solo si algo importa, no solo si cuánto importa, sino si importa o no a nivel estadístico. Es decir, si todos esos PCO eran capaces de, o tenían impacto sobre ese proxy de salud que habíamos tomado como EQ5D, porque no teníamos algo mejor, pero es que todavía estamos pensando en si podría haber ahí algo mejor. Lo que pensamos es que podría haber otras cosas y queremos hacer esta sensibilidad para ver si estos resultados tienen aún más robustez de la que encontramos en este artículo. Y lo comento porque lo escribimos, porque esto que les estoy contando lo escribimos en un artículo y lo logramos publicar en la Revista Europea de Salud Pública. En la parte central les cuento, pues, básicamente todo esto que propone iChum para crear un indicador compuesto igual no es tan importante. Eso no quiere decir que en la práctica
del día a día, o que un profesional asistencial quiera observarlo o no, compararlo entre sus pacientes. Esto tiene un objetivo de intentar sintetizar algo para saber quién lo está haciendo mejor o peor de una manera sintética. Y no solo vimos eso, sino que no todo importa igual. Y además hicimos dos análisis, uno comprobando los resultados a 6 meses y otro comprobando la diferencia entre basal y 6 meses para ver si algo cambiaba y el cambio no era tan significativo. Pero encontramos una cosa muy curiosa, y es en el scatter plot de la derecha, en el grafiquito que aparece en la derecha. Dijimos, vamos a ver qué información nos está dando este indicador compuesto. Y cruzamos la información del cuestionario genérico del EQ5D, que está en el eje de ordenadas, en vertical, con el indicador compuesto que nosotros habíamos creado, que está en el eje de abscisa, en el horizontal. A ver qué pinta tenía. Estaba muy relacionado, cosa que era esperable, si no estaríamos haciendo las cosas muy bien, pero ya utilizar los modelos de regresión te da cierta garantía. Pero lo que observamos fue, y esto se observa en varios sitios, lugares, en casi cada línea del scatter plot, pero si nos vamos arriba del todo, arribita del todo, cuando la calidad genérica ofrecía un full health, una salud perfecta, el indicador compuesto era capaz de discriminar eso. Y una de las cosas que se le critica al EQ5D o a estos cuestionarios genéricos es la falta de sensibilidad cuando uno aterriza y pregunta o no es capaz de preguntar por cuestiones más concretas de la patología. Entonces, esto no solo nos gustó, obviamente, sino que nos hizo creer un poco más en que pues probablemente sea necesario preguntar más cosas con cuestionarios genéricos y esto nos va a dar una información mucho más sensible y nos va a permitir ya, en último lugar, poder construir un indicador compuesto para el numerador de la ecuación de deporte. Esto es lo que le había contado de la parte del numerador, de la ecuación, y en la parte del denominador, el reto, si cabe, es mayor. Y la pregunta, y vuelvo otra vez a las preguntas que me he ido haciendo, de manera individual o conjunta con los compañeros y compañeras, es como medir los costes bien. Y de esto ya vengo arrastrando desde que hice mi tesis doctoral y creo que es un mal endémico no lo voy a decir del sistema de salud español porque tenemos 17 diferentes, pero es que a cada uno, incluso yo que vengo del sistema vasco de salud, juego en una liga, bueno, donde los costes probablemente, y yo no tengo conflicto de interés porque soy canario, sea donde mejor se miden, en las 17 comunidades, pero aún queda por hacer, a pesar de decir esto. Entonces, ¿cómo medir los costes bien? Pues aún siendo crítico con iTunes, y luego ya Carol podrá decir su opinión, no hay un iTunes de uso de recursos y costes. iTunes no te dice los usos de recursos, es decir, los test diagnósticos, los test de laboratorio, las intervenciones quirúrgicas, cómo contabilizarla, cómo medirla, cómo costearla, porque una cosa es medir los usos de recursos y otra cosa es imputarles un coste. Esto no existe, no existe. Y aprovechamos en los inicios de Voice, de la comunidad, y aprovechando la trayectoria que junto con algunas compañeras de Osakidecha teníamos en evaluación económica, y tirando obviamente de manuales y de artículos con peso y contrastados, fuimos capaces de diseñar en toda la comunidad hoy una lista de lo que hemos llamado Economic Related Outcome, que no deja de ser usos de recursos y costes unitarios. Este fue un trabajo arduo, del cual yo me siento muy orgulloso, no yo personalmente, sino de la comunidad, y así lo he hecho saber. Y he felicitado a todos los compañeros y compañeras por haber dedicado tiempo a que nuestros costes o usos de recursos sean comparables en la mayor medida lo posible. Porque hoy en día esto es un reto. Y no quiero decir que es una quimera porque me gustaría que no lo fuese. Pudimos hacer algo exhaustivo y utilizamos una aproximación bottom-up para calcular el coste por paciente.
es algo que también en la evaluación económica, que tiene mucho de maduro, adolece quizás en calcular el coste por paciente eh, de manera adecuada o de la mejor manera posible. Y esto no es más allá que la cuenta de la vieja, poner los usos y recursos por un lado, los costes bien recogidos, fiables, y que uno sepa que lo está haciendo bien y juntarlo y calcular el coste por paciente. Y esto también, y previamente a lo que les conté antes, lo pudimos publicar y alguien se creyó toda esta historia y aceptó que fuese publicado, y nosotros encantados de que le puedan echar un vistazo, por lo menos para que en su centro se pueda ir perdón, avanzando en esta línea. Hay algo que nos ha sacado de este paper que me parece relevante, que es que pudimos hacer un benchmarking pero multidimensional. Era algo que previamente nos había costado encontrar en la literatura. Creemos que dimos un paso en esto de medir, hacer benchmarking con los datos recogidos de acuerdo a ICHON. Y es algo que no he mostrado aquí y que estoy pensando que podría haber mostrado antes de contarles todo esto, ¿no? De sintetizar el numerador. Pero por ahí les dejo la referencia y le pueden echar un vistazo. Aquí está todo más desgranado. Esto debería ser el material que deberíamos utilizar para intercambiar las buenas prácticas. Si bien lo que les conté antes puede servir para, a vista de pájaro, saber quién lo está haciendo bien o quién lo está haciendo peor y mejor, y identificar best performance, esto va un pasito más allá en la identificación de mejores prácticas. Y parecía que el numerador y el denominador está resuelto, o al menos nosotros ya habíamos dado pasos pensando que esto podía estar resuelto, y me volví a hacer otra pregunta. Y me preguntaba por qué todo el mundo hablaba de valor, y esto me da mucha rabia, pero nadie, y el propio Porter no te cuenta cómo se estima. Porter no te cuenta cómo se interpreta el valor. A veces parece un show for the gallery, ¿no? Un brindis al sol. De verdad que he tenido crisis de fe sobre esto y hemos hecho revisiones. Igual no es scoping review, lo he cogido de esa foto porque me gustaba, pero sí hemos estado revisando la literatura, y no solo es que no decimos que Porter no lo cuentan, sino que la literatura que hay posterior a Porter tampoco encontrábamos este tipo de interpretación. Es por eso que a veces uno entra en crisis y a mí me han dado ganas, honestamente, de que Porter acuda a Jordi Évole, y que Jordi Évole le entreviste y le pregunte que todo eso que propuso, y cómo lo pensaba articular o cómo lo pensaba aterrizar y llevar a cabo en la práctica asistencial y en la gestión. Y esto creo que no sé si Porter lo tiene claro en sus publicaciones posteriores. Y es así como me sentí cuando viajo otra vez en el espacio y tiempo desde Cataluña a Euskadi. Me siento como San Manuel Bono Mártir, porque yo había tenido la suerte de que me habían puesto al cargo de intentar liderar esta línea de investigación en Euskadi, y yo me costaba creer en que esto pudiese aportar algo diferente a lo que ya estaba aportando en la evaluación económica. Y por ahí que escribí con Miquel Verdú algo sobre esto. Recientemente Carla Silla tiene en el blog de AES, yo soy economista de la salud, pertenezco a la Asociación de Economía de la Salud, y que tenemos un blog que por ahí dejo también para su consulta. Carla Silla escribe un blog muy maestro sobre esto, que a mí me pica mucho, me pica para bien. Y justo ahora estoy escribiendo algo que espero que podamos publicar en junio, sobre esto de que yo llamo, no sé si Magic Porter o Portecristo, que me parece que es así una religión y que somos fieles. Mientras no sepamos diferenciar si esto es una fábula o un desideratum. Entonces vuelvo a la ecuación. La cuestión es que si uno tiene el numerador resuelto, que es lo que les he contado al principio, y tiene el denominador, debería ser capaz de calcular un número que aparezca de ese quebrado y que resuma el valor del paciente. Nosotros, cuando juntamos todos esos PCOs y montamos el indicador compuesto,
empezamos, nosotros nos gusta sacar las cosas para afuera, ¿no? Contarlas mientras las estamos haciendo. Y lo compartimos en este caso, en algunos foros, tanto de calidad asistencial como de economía de la salud. Y alguien nos dijo, ok, están considerando todo esto de los Patient Reported Outcomes, pero igual se podría incorporar la supervivencia e intentar, y esto me lo cuenta Eduardo Sánchez Irizo de la Universidad de Navarra, intentar buscar algo, si bien ustedes hacen una crítica, una comparación entre el EQ5D y todos estos PCOs de Porter, algo que se parezca a un ABA, por aquello de que podíamos estar juntando calidad de vida y supervivencia. Y nos inventamos, de esta manera, bueno, inventar, no sé, se nos ocurrió crear un Patient-Centered Outcome Just Like Here, un PACE. Le queríamos poner PALI, pero PALI ya estaba cogido por ahí en PALI. Entonces, bueno, puedo poner nombres a los hijos, pues ya se sabe. Y creo que esto ilustra muy bien. Al menos yo, esto es una gráfica que utilizo en mis clases de evaluación económica. Y un QALY o un ABA es esto. Es mezclar calidad de vida con tiempo de supervivencia. ¿Y cómo se mide un QALY? Bueno, con el área que está por debajo de esa curva. Tan sencillo como eso, o tan complicado como integrar matemáticas, al menos para los que yo estudié letras, me costaba horrores. Mira, ahora estoy haciendo métodos cuantitativos, la vuelta que da la vida. Entonces, hicimos algo homónimo casi. Y dijimos, bueno, pues si el EQ5D y el ABA se puede medir entre 0 y 1 y nuestro indicador compuesto se mide entre 0 y 100, si lo combinamos con la supervivencia de manera como si fuera una integral, un área por debajo de la curva, podemos estar calculando un PACE. Incluso podría ser hasta equivalente con transformación matemática, pero al menos en filosofía, cierta rigurosidad entendemos de atrás, metodológica, un Paisley nos podría valer como una medida de valor. Una vez que teníamos los Paisley, y ahora traigo solamente el resultado de dos centros de Boyce, el A y el B, comparamos y enchufamos los números que ya teníamos calculados. Estos números ya los calculamos. Cuando calculamos el numerador, el indicador compuesto, y cuando calculamos los costes asociados a ese centro para esos pacientes, para la atención de esos pacientes. Y este fue el numerito, esto fue como la primera muestra de valor que tuvimos delante de nuestros ojos. Y son cantidades irrisorias, pequeñas, porque son casi milésimas. Creo que la diferencia a nivel cuantitativo es poca, pero alguien podría decir, y no con mucho error, que el centro A está aportando más valor que el centro B. Y esto se observa. El numerador se mide entre 0 y 100, que es lo que comentaba antes, el del indicador compuesto. Desgraciadamente, como ustedes saben, el denominador no tiene techo. Entonces, tiene cierto sentido que estemos ante estos valores. Pero no me preocupaba excesivamente porque yo he tratado de ver estos valores tan pequeños en diferencias en cual y o nada. Y al final uno puede encontrar herramientas o al menos maneras de apoyar la toma de decisión. Esto mismo está puesto en número, se puede graficar en un plano de valor, en donde las ordenadas ponemos el coste y en las abscisas los Paisley, los resultados en salud, y podemos poner los dos puntitos y tirar la curva hacia el origen. De acuerdo a cómo está construido la ecuación, y no voy a entrar en detalle, pero el centro que tiene menor pendiente, el azul en este caso, es el que aportaría más valor. Si pusiésemos los ejes al revés, pues sería diferente. Yo por deformación y por mi trayectoria en evaluación económica, pues decidí poner los costes en la ordenada y los Paisley en las abscisas. Esto es la pinta que tiene un plano de valor. Y volvía intentando buscar cómo esto podía tener más capacidad de información. Y hay gente que escribe bien, de verdad, y lo recomiendo esta lectura. Walraven en Value Health, creo que es 2000,
18, no sé, no recuerdo, por ahí tiene el artículo. Ellos buscan las similaridades, los lugares comunes y complementarios, ¿por qué no?, del análisis coste-efectividad, la evaluación económica y la atención basada en el valor. Y esta captura que ven arriba es de ellos, no es mía, es del paper. Para los que estén un poco, no estén duchos en esto de la evaluación económica compara dos alternativas terapéuticas, A y B, compara sus resultados en salud, que los mide en QALY, y sus costes. Y calcula lo que llaman un ratio coste-efectividad incremental, que es un RCI, en inglés que está ahí es un ICE. Por lo que pueden ver, la ecuación de Porter relaciona los resultados y los costes. No hay que ser muy sesudo a lo mejor, sino, o sea, uno se tiene que poner a pensar en esto, ¿no? La idea puede parecer naif, pero uno se tiene que poner a darle una vuelta a esto y pensar en esto. Pero uno podría hacer transformaciones matemáticas muy sencillas de la ecuación del valor y comparar dos momentos del tiempo diferentes, los resultados y los costes para un centro, comparar dos centros diferentes o comparar dos pacientes diferentes. Y esto no perdería mucho el sentido de Porter. Simplemente que la interpretación es algo diferente al análisis coste-efectividad. En el análisis coste-efectividad, cuando alguien resuelve un ICER, se habla de los euros necesarios o invertidos para obtener una unidad adicional de salud, un QALY, esta perspectiva marginal, y la atención sanitaria basada en el valor, podríamos hablar de los payslip que se consiguen por €1 adicional invertido. Podemos transformarlos por 1.000 euros porque probablemente un euro no tenga tanto sentido. Pero son transformaciones equivalentes. Hay algo aquí que se puede hacer. Y entonces, teniendo de base a Valraven, propusimos algo que se llame Inverse Incremental Value entre dos centros de salud, no entre dos tecnologías, entre dos proveedores de salud, en este caso B y A, donde vayamos a comparar en el numerador los costes y en el denominador los resultados en salud. Le he dado la vuelta, es como al revés del pepino. Le he dado la vuelta a la ecuación de Porter. Me da igual porque solamente tengo que cambiar la interpretación. Se cumplen todas las tesis de Porter. En este caso, cogimos A como referencia. Si bien en la evaluación económica siempre hay un comparador, hay algo que se está utilizando y de repente aparece algo bueno que tú comparas con lo que se está utilizando, aquí no podríamos o no supimos en ese momento asumir que A era mejor que B o que A. Entonces lo cogimos como referencia, quizás probablemente por esa pequeña diferencia que había en el plano de valor. Y esto nos inspiró un poco para tomar A como referencia. Si uno enchufa los números, porque esto de los números ya está calculado, puede calcular un Inverse Incremental Value de 376 euros por país. Que dicho en cristiano es algo así como que B, cuando se compara con A, es capaz de generar un payslip adicional, una unidad adicional de salud medida tal y como lo hemos explicado previamente, por 376 euros. La cuestión es si estos 376 euros es mucho o poco. Yo tuve la suerte de hacerme esta pregunta con los QALY durante unos 3-4 años en un proyecto del ministerio donde sugerimos al ministerio utilizar un umbral coste-efectividad, una disposición a pagar por un QALY para el Sistema Nacional de Salud. Y entonces, bueno, pues estas cosas las estoy trayendo ahora al valor y ver si es posible. Yo ahora mismo creo que tener un umbral de valor es una quimera, porque no hay datos. El día que la asistencia sanitaria basada en el valor sea sistemática, como debe ser, se recojan los datos de manera rutinaria, tendremos terreno abonado, ¿no?, para poder empezar a calcular umbral. Bueno, sin más, el puntito los 376 se pueden poner en un plano, todo eso azul son análisis de sensibilidad para mover las cosas, a ver si la incertidumbre es mucha o poca,
pero me interesa ahora que se queden un poco con el punto y este plano, que mide en las ordenadas el coste incremental y en las abscisas el resultado de salud incremental. Si uno está en el cuadrante noreste, B, la alternativa B, bueno, la alternativa, el centro B, está proveyendo de más salud, pero a un mayor coste. Y aquí está un poco quizá la cuestión, ¿no? Si estos 376 euros por facelift son mucho o poco. Porque si hubiésemos estado en el noroeste, A estaría dominando a B, porque A estaría haciendo o dando salud, ofreciendo salud a un menor coste. Entonces no hay tutía. Vemos que A lo está haciendo de manera dominada sobre B, y si estuviésemos en el sureste sería lo mismo, pero B dominaría A, y el otro cuadrante, más tengo de mencionarlo, que es proveer salud a un menor coste, ¿no? El concepto low cost. Creo que en salud no existe ni debe existir, ¿no? Simplemente pensar en términos de promoción de salud y no lo contrario. No tenemos un umbral de valor, pero podemos dibujar en unas abscisas la disposición a pagar por un facelift, pues no sé, de 0 a 3.000 euros, y calcular una curva que, dependiendo de esa disposición a pagar, nos dé una probabilidad de que B lo está haciendo mejor que A. Y si estuviésemos, solo un poco para su lectura, si estuviésemos dispuestos a pagar 1.000 euros por un facelift, pues con un 92% de probabilidad, con alta probabilidad, B lo está haciendo mejor, y B está proveyendo más valor que A. No determina, pero al menos da una sensación de cómo la disposición a pagar por una unidad de salud puede hacer variar la toma de decisiones, como lo hace la evaluación económica cuando los umbrales son diferentes, pues por países y a veces ya por patología, ¿no? En Reino Unido, por ejemplo, la disposición a pagar por un quali de un neonato no es lo mismo que por una persona de 40 años, y no es lo mismo que por una persona que está al final de su vida. Y esto está escrito, esto los británicos, pues, lo bueno que lo tienen es que lo escriben, y el gobierno no tiene miedo de escribirlo. Pero en España funciona de manera diferente, podemos explicarlo. Entonces, esto es un poco el resumen que les he contado hasta ahora. No me queda mucho, porque además lo que tenía pensado contarles, no sé, lo que tenía pensado contarles lo voy a dejar en barbecho un poco, porque tenemos la SECA, el Congreso SECA en octubre, y ahora las jornadas de Economía de la Salud en Madrid en junio, y creo que es un buen momento para empezar a liberar más cosas de esto. Pero esto es un poco lo que hemos escalado: el numerador por un lado, el denominador, y esto de lo del valor, que es lo último que les he contado, que lo tenemos en revisión en la País Health Economic Policy. Y a ver si también nos da un respaldo, si a alguien le parece que esto tiene sentido y que puede aportar. La pregunta es, si no sabemos si A y B, ¿cuál debería ser el que nos fijásemos? ¿Qué centro, dentro de un conjunto de centros, imagínense que no tenemos A y B, sino que tenemos A, B, C, D y E, qué centro tienen que ser la referencia en términos de valor? ¿Y cómo mirar a los best performers que utilizar? Y esto es lo que no les voy a contar hoy. Lo hicimos en un análisis de 2 pasos y fuimos capaces de dibujar algo así, que es como la frontera de valor, incluso una doble frontera según los criterios. Intentar mirando las diferencias que había de los seguidores a los best performers. Y también controlamos por la complejidad de los centros, y bueno, esto siempre lo tenemos en cuenta. Siempre venimos haciendo modelos de regresión atrás, y es raro que se nos escape alguna de estas medidas sin meterle un modelo de regresión para controlar por ejemplo de confusión. Entonces lo he pasado rápido, porque les invito ahora en junio en Madrid. Yo tengo la suerte este año de estar en el comité científico de nuestras jornadas anuales en la Universidad Complutense entre el 18 y el 20 de junio. El 17 tenemos talleres
precongresuales. Vamos a tener la frontera de valor que comentaba, se va a presentar en una sesión de grupo de interés de gestionaes, que mi compañera Miriam Soto, de Mondragón Universitatea, y también va a haber una sesión organizada por Eduardo Sánchez Iriso, que lo mencionaba anteriormente, de la Universidad Pública de Navarra, en gestión sanitaria basada en el valor. Entonces, nosotros, igual que yo de un tiempo a esta parte, como economista de la salud, he podido participar e intercambiar en foros de Sociedad Española de Calidad Asistencial y aprovecho para agradecer la invitación a Carolina y a la asociación. A nosotros también nos gusta que perfiles de calidad asistencial se acerquen a la jornada y les intentamos hacer, como no, y creo que esto no sé si lo he dicho, multidisciplinares. Y creo que la asistencia sanitaria basada en el valor tiene mucho de eso, tiene mucho de eso. Entonces, bueno, por ahí que quedan invitadísimos, si les queda cerca, se pueden ir por días sueltos, no solo el congreso, así que hoy hemos sacado el programa de la jornada y espero que entre esos sueños de Porter, que está ahí a la izquierda bien retratado, y la realidad de la calidad asistencial, de ese hueco, pues se me ha indegado que rezaba en el parrafito que me pidieron como resumen para esta tertulia, pues que sea cada día más chiquitito. Y no solo desde la economía de la salud, sino también desde otras disciplinas. Creo que esto era todo. Muchas gracias, Borja. A ver, creo que nos has dejado un poco empatados, ¿eh? Vosotros la cual y lo que quieras, la cuantia a veces nos deja un poco callados. A ver, ¿hay alguna pregunta? Tiene que haber. No me creo que hayáis entendido todo lo que dice. Yo tengo una que no he hecho, si quieren puedo hacer. ¿Te vas a hacer una pregunta a ti mismo? No. Alguien que quiera responder, alguien que... Haz la pregunta. Yo me he quedado aquí y he dicho que el centro A ofrece una mejor asistencia sanitaria basada en el valor que el B. Bueno, eso ya sabes que es ampliamente discutible, pero bueno. No sé si alguien quiere, o sea... No, si alguien tiene otra opinión o tiene una opinión diferente, a que A lo está haciendo mejor que B. ¿Nadie se anima? A ver, es que, o sea, aparte de que todas las teorías de economía de la salud, iros animando a hacer preguntas, porque no todos los días tenéis delante a un experto en economía de la salud que os puede resolver las dudas. Lo he puesto en el chat, ninguna pregunta es tonta, aunque no sepamos nada de un tema, es importante hacer preguntas, porque nos ayuda a aprender a nosotros y a reflexionar a Borja, por ejemplo. Entonces, pero lo que más me gusta de Borja no es tanto lo muchísimo que sabe de todo lo que es economía de salud, de estadística, de todo y de miles de otras cosas, sino que siempre hace buenas preguntas. Y esta es una muy buena pregunta que nosotros ya hemos discutido, ¿vale? Porque es verdad que el centro A parece que tiene, según lo que hemos calculado, un mejor valor, ¿no? El numerito es un pelín más alto, me da igual, como dice Borja, que sea unos decimales, porque tampoco tenemos muy clara la perspectiva que estamos viviendo, ¿no? Pero si miramos la ecuación, es verdad que tiene en teoría más valor, consigue dar más valor a los pacientes si lo relacionamos con el coste, pero los resultados en salud son peores que el centro B. Entonces, ahí está una de las grandes preguntas. O sea, nos hemos lanzado a la medicina basada en, o sea, asistencia sanitaria basada en valor. La primera, yo la defiendo. Yo creo que es una palanca de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, necesitamos gente que piense, como Borja y su equipo, ¿vale? Para que nos hagan ver esto, ¿vale? Eh, es igual que cuando hablamos de coste-utilidad, coste-efectividad, que parece que Porter ha inventado la rueda. No es así, estas cosas ya iban existiendo, o sea, no es una reflexión que se nos haya ocurrido en los últimos 15 años, ya íbamos pensando sobre esto. Pero sí entendéis lo que estamos hablando Borja y yo, ¿verdad? El centro A puede que al final el índice sintético que hemos calculado, que está muy bien calculado y es robusto con la teoría de Porter, pues que la teoría de Porter, que se llama teoría, en realidad es una hipótesis. Y nuestros trabajos son los que están intentando demostrar que tiene sentido, y lo tiene, ¿vale? A ver, nos dice Nicole, me queda un poco pluf. Entiendo que la asistencia sanitaria basada en valor pone al paciente en el centro de la atención, priorizando sus necesidades, preferencias y experiencias. Eso es difícil de medir. Difícil, no imposible.
No he puesto coma, o sea que yo entiendo difícil, no imposible. Efectivamente es difícil, pero no imposible. A ver, Inma, No, no sé si puedo hablar. ¿Puedo hablar? prueba, yo creo que Ah, sí. estoy hablando, pero no me oís, ¿no? Sí, sí, Yo te oímos, sí, te yo oímos. Ah, sí vale, escucho. perfecto. Vale, vale. Bien, lo primero, claro, me resulta, esto, claro, es como una división, pero realmente es como es una razón, porque entiendo que lo de arriba está en unas unidades muy diferentes, o sea, diferentes a lo de abajo. Lo de abajo es Mm. dinero, no sé exactamente qué dinero, y lo de arriba es el Beasley ese que son unas unidades que no me puedo imaginar qué unidades son, ¿no? Pero en cualquier caso, esa razón, está claro que el centro A tiene un resultado mejor que el otro. Pero a mí me resulta un poco raro éticamente. Es decir, que, decimos que el centro A es mejor, vale, mejor, pero obtiene peores resultados en salud. Es verdad que se gasta menos y es verdad que ese dinero menos que se gasta probablemente se invierte en otros pacientes y en mejorar otras cosas. Pero el centro B está obteniendo mejores resultados en salud y además yo creo que la diferencia también es significativa. Me resulta complicado tomar una decisión de cuál es el mejor centro entre los dos. Claro, ese es el Sí, o punto. sea, yo creo que si uno es gestor, pienso, estaría pensando que el centro A lo hace mejor, pero si uno es paciente, yo si fuese paciente iría al centro B. Yo también, efectivamente, porque diría que efectivamente consigue mejores resultados en salud, aunque se gasta más. Bien, pues está Y bien. Fíjate, salvo que estés pensando en el coste de oportunidad a la hora de ir al centro de salud, pero yo creo que la gente cuando va al centro de salud y está mala no está pensando en el coste de oportunidad. No. Y otra cosa que quería decirte, Borja, y que además entiendo que tú estás esperando que te lo preguntemos, pero a mí también me surge esa pregunta porque yo me he preparado teóricamente, conceptualmente este tema de lo del valor y tal para contarlo y me alegro mucho escucharte porque es cierto que asisto a muchísimas jornadas, etcétera, donde la gente habla de valor, lo que tú has dicho al principio, ¿no? De una manera, pues hablando de resultados, hablando y tal, pero no es este concepto, o sea, esto que conceptualmente lo has explicado muy bien, pero yo siempre he explicado poniendo en el numerador también la experiencia del paciente. Y es cierto que tú no lo pones, ¿no? Y que ya me lo habían adelantado gente de mi alrededor que está trabajando en esto del valor o que está interesado en esto del valor, ¿no? No sé si es porque no sé por qué, o sea, puedo imaginarme la razón, pero quiero que tú nos lo digas si quieres compartirlo con nosotros. ICHOM no propone estándar ni cuestionarios de experiencia del paciente. Yo he estado leyendo varias veces, vuelvo a no solo el artículo de Porter, sino el suplemento que tiene, que es como 4 veces más grande que el artículo, y habla de experiencia. Y a nosotros teníamos dudas, serias dudas de si incluirlo o no en estos patient-centered outcomes. Yo por definición diría que sí. Lo que pasa es que hay una gran diferencia entre las expectativas o la delgada línea entre satisfacción y experiencia. Y creo que alguien recientemente publicó algo sobre esto. Entonces, nosotros ahora mismo tenemos un proyecto activo donde estamos intentando, primero, dentro de ese proyecto, colaboramos a la validación de un cuestionario de experiencia del paciente, porque hay un problema. Los cuestionarios de experiencias del paciente hay poco o nada validado que se pueda utilizar y hay muchas cosas que igual son más encuestas de satisfacción que experiencia del paciente. Y esto la gente que diseña cuestionarios sabe mucho mejor que yo y es como un arte, ¿no? Diseñar cuestionarios. Y de alguna manera queremos probar qué impacto pueda tener la experiencia en este numerador y el impacto que tenga, cómo incorporarlo. Creo que es algo que también yo critico mucho a Porter, pero es verdad que el hecho de que deje tantas cuestiones abiertas da lugar a que uno le den ganas de investigar. Y creo que termino de responderte es esto. Hay un problema, o al menos hay una falta, escasez de cuestionarios validados de experiencia del paciente. Es muy difícil porque si ya con los PROM hay una cuestión de expectativas. Hace poco estaba en un foro y alguien me preguntaba si esto va a ser benchmarking se podía hacer entre un centro noruego y uno andaluz o vasco o gallego. Y a veces me hizo reflexionar si esto del benchmarking tiene que ir por barrio y no ser tan europeísta, porque cuando un paciente está respondiendo un PROM, depende de cómo haya sido la adaptación cultural, a lo mejor las expectativas están teniendo ahí un punto importante, porque yo creo que con la experiencia
mucho más si es que eso está pasando. Entonces, es un camino que ahí nosotros queremos explorar. Vale. Y además, Carol, creo que además es lo bonito porque Carol y yo estamos en el mismo proyecto y no, la hipótesis, y no pensamos igual. No, yo soy la oveja negra, lo siento. Mira que yo defiendo la experiencia del paciente, creo que es fundamental, pero lo veo más, quizá porque soy neurocientífico, lo veo más como un modulador del valor, pero no lo veo para nada en la ecuación de Porter, para nada. Primero No lo, porque no lo ves no lo ves como no, resultados. no, No. porque no son resultados, mayormente son Hombre, no es un indicadores de resultado en progreso. salud. No, no, no son resultados en general, son indicadores No, de no, claro, progreso. no son resultados, está claro. Claro. Porque los PROM Entonces, son resultados de efectividad clínica y los PROM son resultados en calidad de vida, con lo cual exacto, son se, resultados, se de- clarísimamente. se deben medir de forma distinta, que es Sí. anónimo. Y si no lo mides anónimo, estás afectando a la experiencia del paciente, con lo Sí, cual, eso, yo ahí, creía que Borja iba a ir por ahí en la respuesta, es decir, que el tema de la experiencia es un dato agregado, ¿no? Es más agregado, anónimo, y que a lo mejor eh, se refiere, o sea, se mide más como conjunto de pacientes más que como individuo, ¿no? Realmente es que será así, los datos se dan agregados y anónimos, sí. no, y sobre todo porque tú si tienes una mala experiencia en tu primera consulta con el oncólogo, jamás vas a volver a tener una primera consulta con el oncólogo para ese proceso, porque eso ya pasó. Pues difícilmente se puede actuar en ese punto. Entonces, partimos de posiciones, bueno, aparentemente distintas. Realmente, yo sí entiendo que a la hora, por ejemplo, de plantearse pago por valor, tienes que tener en cuenta la experiencia, evidentemente. Por muy buenos resultados clínicos y por muy poco que cueste la atención de los pacientes, si los tratan como borregos, no es Sí. justificables. Y yo creo que ese es uno de los principales aspectos que tiene el tema de intentar incluir los costes en el día a día. Y es que la economía ha ido evolucionando pues yo qué sé, lo que decía Platón, ¿no? De la justicia y tal, hasta la plusvalía o el coste incremental, ¿vale? Pero nosotros estamos trabajando con un coste que incluso en la privada, que Porter viene de la privada, tiene un fuerte componente ético y un fuerte componente de willingness to pay de la sociedad. ¿Vale? Y eso modifica muchísimo el cómo podemos analizar los costes o ver cómo esto impacta. Y también modifica muchísimo las expectativas de los pacientes. Yo creo que el benchmarking se puede hacer de forma global, pero hay que tener metodólogos muy, muy expertos como es Borja y su equipo para que estas mediciones signifiquen algo. Por eso, yo de verdad os animo que vayáis a las jornadas de economía de la salud. Yo no voy a poder porque estoy en Canadá en un grupo de trabajo de Value, justamente, y luego que el 25 de junio vengáis a la jornada de ANCA en que vamos a tener a Borja de nuevo y vamos a hablar un poquito más de todos estos temas. Y por supuesto en el Congreso de SECA, que es la gran estrella, porque ahí hablaremos de la frontera de valor, que yo creo que por lo que me ha contado Borja y por lo que yo he ido viendo su trabajo, es quien nos va a dar de verdad un umbral, un estándar, para poder decir quién está dando verdadero valor, porque esto no dejan de ser mediciones un poco a palos de ciego, ¿vale? Lo que hemos hecho hasta ahora, que era necesario hacerlo, ¿vale? Pero creo que cuando Borja me empezó a hablar de la frontera de valor, creo que ahí está donde vamos a poder de verdad comparar valor entre dos instituciones. Yo tengo mucha esperanza de ver eso. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Sí, ¿se puede hacer por aquí o por ¿Sí? el chat? Sí, Hola Rafa. Carolina. Hola Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy Venga. bien, muy bien, muy bien. Oye, pues lo primero, Borja, muchísimas gracias por la charla. Ha sido muy, muy, muy interesante. Yo tengo una pregunta relacionada precisamente con eso último que estaba comentando Carolina, ¿no? Sobre la frontera del valor. He visto muy de refilón las últimas diapositivas y es lo que comentabas que ibais a contar en el Congreso de junio. Pero a mí me gustaría saber, porque estoy metido en una línea de investigación relacionada con oftalmología, ¿esta frontera de valor está relacionada con el cálculo de modelo de eficiencia técnica pura global Sí, sí, sí. mediante análisis envolvente de datos, ¿no? Bye, sí. Vale, vale, vale. Sí, Eh, lo eh, hacemos con análisis envolvente de datos. Mira, aquí lo puedes ver. vale, Y luego lo que hacemos es una regresión para controlar un poco por la heterogeneidad de pacientes. Sí, pero sí, lo hemos hecho con esto. De vale. hecho, mi coautora es ingeniera de organización. Genial. Que, Vale. Hay poca bibliografía previa al respecto, ¿no? ¿Habéis tenido problemas para encontrar bibliografía al respecto o de no, estudios similares que hayan aplicado el análisis envolvente de datos en la salud? en salud
En salud, no. Vale. Ese es el problema que estoy teniendo yo también, la puedo confirmarlo. En Gracias. salud, no. Nosotros lo hemos traído directamente, casi como traerlo de la industria. Ok, gracias. Nada, a ti. Pero bueno, encantado. Si nos vemos, no sé si en las jornadas, pero tanto en octubre en el Congreso SECA o en la jornada que tenemos el 25 en el Ramón y Cajal, encantado de discutirlo, porque puedo hablar con Miriam sobre esto un poco. Sí, seguro que hablamos. Gracias. Esto es lo que estamos haciendo ahora, o sea, lo estamos escribiendo, digamos, de alguna manera, poco a poco. Ok, gracias. Nada, a ti. Vale, nos dice Nicole que eres un crack, Borja, eso ya lo sabía yo, no me lo tenían que decir, y que es una temática complicada, yo estoy de acuerdo, es una temática complicada. ¿Sí? Pero bueno, yo creo que tenemos 10 minutitos más. ¿Alguien se anima a hacer una pregunta o una reflexión? Yo quería, mientras tanto, a ver, espera, para los que hacemos calidad operativa, ¿qué mensaje nos podrías dar en cuestión de alinear y analizar nuestros datos de la atención, experiencia, seguridad para integrarlos en nuestros modelos de atención? Esa va para ti, Borja. No escuché porque era como muy rápido todo. Claro, porque yo me acelero. A ver, para los que hacemos calidad operativa, ¿qué mensaje nos podrías dar en cuestión de alinear o analizar nuestros datos de la atención, experiencia y seguridad para integrarlos a nuestros modelos de atención? En calidad operativa. Sí, los que estamos ahí al pie del cañón. Pero esto tiene que ver más con sistemas de información. Es decir, no sé si he logrado entender bien la pregunta o si incluso estoy en posición de responderla. Pero yo muchas veces cuando me preguntan si esto sirve para algo o si es robusto o si no, o a veces si es que son pocas pacientes o son muchas, un tema de tamaño muestral, siempre digo que a mí me da igual. Si esto no es sistemático, es que nunca va a servir y nunca va a existir. Y será un desiderativo. La idea yo creo que ya es la sinergia con investigadores, sistemas de información y gestores. Al menos es la frontera en la que yo me muevo aquí en Osakidetza. Arturo, si me permites a mí, que también hago calidad operativa, además de liarme la vida muchísimo, yo creo que, a ver, todo el análisis académico que hace Borja y todos estos estándares indicadores que a mí me apasionan, entiendo lo que entiendo, pero la verdad es que me apasionan cuando los veo, intento aportar mi granito de arena, nos permiten un análisis de datos agrupados para luego hacer, por ejemplo, benchmarking y comparar nuestros resultados y ver las mejores prácticas, ¿vale? Pero a nivel de la calidad operativa, lo que el valor aporta, lo que la asistencia sanitaria basada en valor aporta, es otra perspectiva, otra forma de ver las cosas. Creo que es lo que ha aportado siempre. A título de chascarrillo te diré, una forma de ir introduciendo valor y experiencia en tu organización es, por ejemplo, si tienes la ISO 9001, que por ejemplo la ISO 9001, que parece tan viejuna, Borja ya habla desde el principio que tienes que centrarte en el cliente, ¿vale? Que parece que Porter lo descubre, ¿no? La ISO ya lo dice. La gestión por procesos ya habla de trabajar por condiciones clínicas, ¿vale? Entonces, Porter ha hecho una gran narrativa para juntarlo todo. Entonces, en la ISO 9001 nosotros empezamos cambiando, por ejemplo, las encuestas de satisfacción de ISO, que sí son resultados, aunque con muchos problemas de sesgos, pero sí son resultados, por encuestas de satisfacción y experiencia. De manera que incluimos los datos que sacamos de esa encuesta de experiencia en el ciclo de mejora continua de la unidad certificada por la 9001. Es una forma de ir introduciendo la experiencia en tu organización, ¿vale? Y en cuanto a los PROM, lo que nosotros hacemos es, cuando hacemos cualquier análisis de proceso, automáticamente le asociamos unos PROM y a nuestros clínicos les decimos, oye, tienes que elegir qué PROM vas a utilizar para medir la perspectiva del paciente. Y por supuesto, todo esto que se habla tanto de co-crear con los pacientes, todo eso también lo hacemos. Entonces, yo creo que la forma de alinearse es esa. La forma de analizar es lo que te está diciendo Borja. En el momento en que tú alineas tus procesos que estás analizando, todo lo que estás haciendo de acciones de mejora, con introducir aspectos que nos van a llevar a una organización basada en valor. Por ejemplo, otra cosa que hemos hecho nosotros es, estamos revisando la norma de unidades interdisciplinares para convertirlas en unidades de atención integrada, UPIs, que dice Porter, ¿vale?
Si tú pones esa norma, los clínicos se van a adaptar a esa norma y vas teniendo UPIs, que es una forma de ir incluyendo al paciente, ¿vale? Y las expectativas y necesidades de nuestros pacientes, ¿vale? Bueno, pero cada vez Quería, tienes que hacer un cuadro de mandos y ponerte de acuerdo con sistemas de información. Y dejo hablar a Borja, que es el protagonista, perdón. no, solo que ahora escuchándote, estaba pensando que el cambio debe venir de arriba, pero que en mi experiencia a veces ni siquiera es suficiente, porque los planes de salud los carga el diablo, quiero decir. Yo he estado recientemente en un plan de salud. Voy a Zaragoza a un día. A ver si sacamos un ratito para hablar de lo del tema del Congreso, ¿vale? De la SECA. Pero bueno, lo que te quiero pedir ahora es, si no te importa, el teléfono de Lola Conejo. Se está escuchando a alguien hablando. Tenerla por si tengo que hacer. ¿Puedes silenciar, Carolina? ¿Ahora? ¿Me escuchan? Ya está, sí. No, comentaba que puede venir de arriba, pero que los planes los carga el diablo y que yo estaba en grupos de trabajo de planes de salud donde ni siquiera la evaluación del plan anterior está hecha. Entonces, ¿cómo vas a hacer algo nuevo si no has evaluado lo que ha pasado anterior? Eso por un lado. Y lo otro es que sí o sí, o al menos mi manera de trabajar aquí en Euskadi, tiene que existir líderes clínicos, o al menos en la asistencia sanitaria, no necesariamente asistencial, que crean en esto y que tiren hacia adelante. Ahora mismo, que un sistema de salud tenga, digamos, bien armonizado toda la recogida de PROM, y no hablo de PREM porque me parece ahora mismo no tiene hablar de PREM, pero al menos de PROM para varias patologías no es fácil. No es fácil. Y yo tengo suerte, que en los CADI se están haciendo cositas y hay iniciativas que tiran hacia adelante de manera sistemática, pero probablemente no en todo el territorio. Y ahí empiezas a tener que entrar en situaciones de, no sé si está relacionado con la pregunta de decir, bueno, es que no tiene que ser mi centro, sino que tienen que ser todos los centros del sistema. Y en cuestiones de sistemas de información y de linkar los sistemas de información con la gente que pueda analizar los datos. Yo creo que es verdad. Yo creo que el valor, aunque ahora desapareciera este nuevo paradigma, se ha hecho mucho por el sistema, porque nos ha ayudado a centrarnos en el paciente y nos ha ayudado a normalizar la necesidad de pensar en costes, que es algo que no hacíamos fácilmente. Entonces yo creo que ya ha hecho mucho, sinceramente. A mí Porter, tú sabes que yo tengo mis más y mis menos con Porter y que de hecho soy mucho más de la escuela de New Gray, que me gusta bastante más. Y el valor y Edichon también me producen cierto amor-odio, como tú decías, pero creo que se está sirviendo de palanca de cambio. Lo que pasa es que por primera vez es una palanca de cambio que tiene que venir tanto de top-down to bottom-up, yo creo que tiene que ser una palanca global, porque nos está dando a gestores, y es importante, porque dejemos de hablar de los de la bata y la corbata, ¿vale? Antes has dicho, no, un gestor puede que le interesara al centro. Creo que ya no. Creo que ya los gestores empiezan a pensar como clínicos gracias a mucha de la narrativa que se ha generado por la asistencia sanitaria y la gestión basada en valor. Y empiezan a interesarse por los resultados en salud, además de los costes. Entonces, cuando tengamos ese lenguaje común, creo que será cuando esto funcione. Y si no funciona, el próximo paradigma que venga lo tendrá mucho más fácil para conseguir una transformación del Sistema Nacional de Salud. Yo, viendo gente como tú, Borja, sinceramente soy súper optimista con que vamos a conseguir que el valor nos ayude a hacer sostenible nuestro sistema de salud. Gente como tú y otra gente, que algunos están en la sala y otros están por ahí desperdigados, y algunos irán a Canadá también. Creo que sí que podemos conseguir que los sistemas de salud, no el nuestro, es que todos los sistemas de salud, incluidos los privados, están en quiebra, no son sostenibles. Yo creo que es una palanca que nos va a ayudar muchísimo a la sostenibilidad. Por eso es importante que tú también hagas difusión de tu trabajo y nos ayudes a entender mejor la economía de la salud, que es dura, que no es fácil. Tu seminario ha sido, yo creo que muy esclarecedor y muy bonito y muy sencillo, pero aún así a veces cuesta entender las abstracciones que hace la economía de la salud. En cualquier caso, aprovechando que nadie levanta la mano, a ver en el chat si dicen algo, gracias. Yo os digo, aprovechad a las jornadas que ha puesto Borja Economía de la Salud,
No os pongo una diapo de la jornada de ANCA porque aún no tengo el enlace para que os podáis inscribir, pero pronto os lo enviaremos a los que seáis de ANCA y a los que no me lo pedís, ¿vale? Y es el 25 de junio, vamos a tener 2 mesas y luego vamos a presentar nuestro libro, que es la guía de implementación de asistencia sanitaria basada en valor, que es un trabajo colaborativo que ha sido mi tortura durante los últimos 2 años. Es como un niño, ¿vale? Tenía un embarazo de 2 años y un parto prolongado, he de decir, pero que se ha hecho con toda, básicamente hay representantes de básicamente todos los hospitales que están trabajando en serio en valor en España. Entonces creo que es un trabajo coral muy bonito y que puede ayudar mucho a quien quiera dedicarse al valor en la calidad operativa o en general en las organizaciones. Y luego, por supuesto, el Congreso de SECA. Yo creo que si te parece, Borja, lo dejamos aquí, que se queden con las ganas de preguntar, que se lean tus artículos, que se entienden, ¿eh? Los artículos de Borja se entienden. Y que nos vemos en la próxima.